¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vaya doblete que nos ha regalado la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán y el Gran Premio de Canadá. Dos carreras espectaculares en Bakú y en el Gilles Villeneuve, en el que hemos tenido focos muy interesantes, tanto en el tema deportivo como en el tema técnico. Tanto en el tema aerodinámico, porque son dos circuitos de baja o de muy baja carga aerodinámica, con larguísimas rectas, coches eficientes, necesitamos velocidad punta, como en lo extradeportivo y en lo deportivo relativamente relacionado, porque sin duda uno de los temas que ha dado mucho que hablar es el porpoising, por lo que vimos en Bakú, por esos rebotes tan exagerados de algunos coches que levantó esas quejas airadas de algunos pilotos, otros o algunos más que otros, y luego por esa directiva técnica que avivó la polémica, que levantó muchas dudas, que tenía muchos interrogantes y muchas zonas grises sin contestar y que por tanto la federación no pudo terminar de aplicar del todo. Eso sí, se dio un paso adelante y la FIA ha intervenido, estoy de acuerdo, aunque fuera de una manera provisional o poco provisional y que por tanto tuviera que hacer un pasito atrás. Veremos cuál es esa métrica que va a utilizar a partir de las mediciones que ha podido hacer de cara a las próximas carreras para limitar ese rebote de los coches, sobre todo y primordialmente para salvaguardar la condición física de los pilotos. Veremos hasta dónde llega esa directiva técnica 39 que ha levantado más polémica de la que ya teníamos, que ha tensado las cuerdas entre los equipos y que no ha gustado a nadie, ni a los que tenían porpoising ni a los que no. Y por tanto habrá que ver cómo evoluciona de cara a las próximas carreras, aunque me temo y creo yo que hemos tocado un punto de inflexión, un suelo, y que todo a partir de ahora será menos polémico, menos exagerado y menos notorio de lo que hemos vivido hasta ahora, y que tuvo su punto álgido en el Gran Premio de Bakú, porque en Canadá prácticamente nadie se quejó. Las quejas se pasaron a los principales, a las discusiones con la Federación Internacional de los Directivos Técnicos, y veremos si va más allá. Pero vamos a centrarnos en el tema aerodinámico, vamos a centrarnos en el tema de las novedades técnicas que hemos visto de los coches y de algunas curiosidades que también pesqué desde el pit lane en estas dos carreras en las que vimos muchas novedades, pese a la limitación de presupuesto. Los equipos están gastando mucho dinero en configurar aerodinámicamente los coches, entre otras cosas porque la de Bakú, por ejemplo, era la primera carrera en la que veíamos ya las configuraciones de baja o muy baja carga aerodinámica, como por ejemplo con este alerón prácticamente plano, en su plano principal, de Mercedes, buscando esa eficiencia, algo que les hacía mucha falta después de un coche que les está generando mucho más drag de lo que realmente esperaban y que por tanto han tenido que levantar y perder velocidad, algo que pudieron compensar con esta ala prácticamente plana. Un Mercedes que también técnicamente levantaba alguna que otra queja o aclaración de sus competidores con este elemento de aquí, en la zona de los espejos, colgado prácticamente de esta zona en donde va el espejo retrovisor, y que ellos dicen que es una extensión del soporte del espejo. Bueno, son de aquellas cosas que es legal, pero no cumple con la filosofía o con el espíritu del reglamento, y que puede ser que sea legal a nivel de donde se pueden encabir legalmente las medidas este tipo de extensiones, pero obviamente no es ninguna parte, no hace ninguna función del espejo y simplemente es un divisor, seguramente un generador de vórtices para acelerar el flujo en esta zona del pontón, y no tiene nada que ver ni mucho menos con el espejo que está aquí arriba, pero es una cosa que la FIA ha dicho que era legal y que por tanto se ha mantenido en el coche en las carreras posteriores. Red Bull, que también presentaba novedades en esta zona de la entrada del fondo plano, novedades pequeñas a nivel visual, difíciles de ver, pero que sin duda tienen una gran influencia, sobre todo el flujo que va hacia la parte inferior del monoplaza, y más en esta, que es donde tenemos el flujo que va hacia el difusor. Red Bull, que también trabajaba en la parte posterior, veíamos por primera vez este tensor en la parte posterior del fondo plano. Red Bull, que también en Bakú presentaba un diferente corte justo en la zona de la rueda trasera. Otro de los detalles del Red Bull, que una pieza que probó, es este beam wing. Esto es el ala posterior. En la parte inferior, que normalmente vemos dos elementos, Red Bull presentó una ala con un solo elemento, obviamente a buscar eficiencia, a buscar más velocidad punta,
con estas configuraciones de baja carga aerodinámica. Pero si hubo un protagonista también para Red Bull en esa carrera, fue el DRS que llevó de cabeza a los mecánicos, a los ingenieros, al piloto, también a Max Verstappen, que tuvo que lidiar con los problemas que hubieron y que los mecánicos tuvieron que improvisar. Aquí los veis trabajando con el Rotaflex, cortando, aligerando y sobre todo haciendo más ligero ese mecanismo metálico que es las guías donde se mueve el Rotaflex, un mecánico que, ya os digo, le habría ido muy bien llevar gafas de protección porque es muy peligroso, pero había que improvisar, había que trabajar rápido y así es como a veces van las cosas, pero sin duda fue uno de los temas que dio mucho que hablar el DRS. También una ala de baja carga de Ferrari, que la habían probado, no la habíamos visto, bueno, finalmente la pusieron en los monoplazas. Os he sacado esta foto que dices, Albert, ¿por qué? Que es borrosa. Bueno, para que veamos aquí estos dos ingenieros, aquí hay uno, aquí tenemos uno, aquí hay otro, con esta luz ultravioleta que lo que hace es resaltar estos flujos y estos dibujos marcados por la parafina y que lo que hace es tomar fotos con el teléfono para ver cuál es el movimiento del flujo de aire, para ver cuál es el movimiento de la parafina o el rastro que deja la parafina con el flujo de aire para intentar ver si corresponde con lo que tienen en el CFD y obviamente luego también con los datos que tienen del túnel de viento. Pero si en Bakú había un equipo que llevaba novedades destacadas más allá de las alas posteriores que todos acondicionaban al tipo de circuito, era Alpine, con esta toma de entrada de los radiadores mucho más adelantada de esta zona que es la que normalmente tenían para, vamos a decir, recoger el aire o la entrada de aire hacia los radiadores, hacia esta zona de aquí para refrigerar el aire o el agua o la temperatura de motor, caja de cambios, sistemas hidráulicos, el intercooler del turbo y por tanto refrigerar gran parte de los fluidos del motor y de la unidad de potencia del coche. Si vemos esta comparativa que os voy a enseñar, fijaros, esta es la posición de entrada de esta nueva especificación en Bakú. Fijaros la antigua, ¿dónde va? Por detrás del espejo, en una pieza mucho más redonda, pero que obviamente no tiene nada que ver con la nueva, que está mucho más adelante que la primera. Un concepto muy parecido a lo que vemos, por ejemplo, en Red Bull, sin ir más allá, o incluso en Aston Martin. Modificaciones destinadas a mejorar la eficiencia del coche y a bajar la resistencia al avance. También Alpine, que traía una ala de baja carga nueva, también con este fin. Alpine, que ya hemos visto toda esta temporada como ha sido uno de los equipos que mejor, más eficientes han sido, que han podido ir con menor carga aerodinámica. Eso quiere decir que también tienen una buena rendimiento mecánico para los neumáticos. Eso demuestra que tienen un buen grip mecánico también y que por tanto pueden descargar más el monoplaza, aunque eso no signifique que tengan una buena degradación o que genere una buena degradación del neumático, cosa que no es uno de los puntos fuertes, no nos engañemos, del Alpine esta temporada. Alpine, que tiene unos colores llamativos, pero no tanto como los que veíamos de Alfa Romeo en Bakú para promocionar su nuevo coche, pero que nos llamaba mucho la atención estos colores con este verde en la parte posterior del monoplaza, que nos servía también para ver esta nueva ala posterior. Aquí la tenéis en detalle, ala prácticamente plana como la que habíamos visto de Mercedes con este sistema de DRS. Este brazo superior como soporte, como punto de rotación, y este es el pistón hidráulico o neumático, en el caso de la que vimos nosotros, pero que es hidráulico en los coches de carrera, que es lo que hace es levantar el sistema de DRS. Pero un detalle de esta ala que nos gustó muchísimo, fijaros en esta pieza con esta forma aerodinámica, pero que está partida en dos, y que por tanto cuando se abre el DRS deja, pues en lugar de tener un punto recto, tiene esta forma en forma de gota, aerodinámicamente mucho más eficiente que cualquier otra forma metálica que pudieran poner aquí para soporte, pero en definitiva pequeños detalles que al final son los que hacen grandes a un coche. Estos pequeños detalles que cuentan y mucho. Detalles como este de Haas,
que van mal de presupuesto, lo sabemos, pero para generar o descargar el coche aerodinámicamente hablando, para hacerle perder carga aerodinámica, pues mira, a base de Rotaflex, tijeras, cortamos y para adelante. También tenía a la posterior, también la estaban esperando como agua de mayo los hombres de McLaren, a la de menos carga aerodinámica. Sin duda el McLaren, uno de los coches que más drag genera, que es menos eficiente de la parrilla y que por tanto cualquier kilómetro por hora, cualquier carga aerodinámica que pueden sacar del coche, si pueden mantener la adherencia en las curvas, es bienvenida, y esta ala también les fue bien, aunque los resultados no están yendo ni mucho menos como se esperaban. Un Gran Premio de Bakú en el que hicimos esta fábrica de acción con el asiento del piloto para ver realmente cómo van sentados en el coche. Este es Oscar Piastri, que nos ayudó para poder llevarla a cabo y que fue realmente interesante para poder ver esto. No solamente esto, sino que también estuvimos hablando de esas cámaras que van en el casco del piloto y que hacen que veamos esas imágenes tan espectaculares. Fue realmente interesante y muy agradecido a Alpine y a Oscar Piastri para ayudarnos. También lo vimos con Juan Fosaroli y con Melissa Jiménez para cada una de las cadenas, y que además de allí nos permitió irnos a Canadá, a Montreal, donde ya el miércoles, cuando hago la primera ronda de fotos para ver los equipos, me encuentro esta nariz de Ferrari sin las tapas rojas, que es, es la estructura frontal de absorción de impactos, que hay mucha ciencia detrás de esto que vemos aquí, que parece carbono y que no hay nada más, pero que hay mucha ciencia, porque los equipos este año han tenido que lidiar con unas normas más estrictas de la FIA a nivel de impactos, y que por tanto les ha dejado o les ha hecho trabajar más de la cuenta, cargar con más peso los coches, y al final hayan tenido que invertir mucho más tiempo y dinero del que tenían previsto en las estructuras de absorción de impactos. Diréis, ostras, pero es que es muy diferente. Sí, no os preocupéis, que os comparo ahí una imagen y fijaros cómo es sin esta pieza, sin la tapa o con la tapa encima. Por tanto, lo que da la forma final puntiaguda del morro del Ferrari no es la estructura de fibra de carbono en sí, sino es esta tapa que ponen encima, que es fibra de carbono muy sencilla y que por tanto no afecta para nada en el caso de que haya un impacto, que haya un choque. Pero empezaba la polémica, empezaba todo este tira y afloja, nunca mejor dicho, con los tirantes del fondo plano, porque esa directiva técnica de la FIA decía que los equipos que no fueran capaces de cumplir con la métrica máxima permitida a nivel vertical, esos impactos, estas ejes verticales, les permitiría poner un segundo, en la parte delantera, no en la parte trasera, no contando de la trasera, un segundo tirante. Y nadie tuvo tiempo de montarlo, excepto Mercedes, que el viernes por la mañana no solamente nos enseñaba este fondo con este ostentoso, este gran corte en la parte central, sino que además veíamos este otro tirante, el segundo en esta zona central, que es el que teóricamente autorizaba la FIA y que había anunciado los equipos el jueves, y que levantó suspicacias de cómo es que Mercedes tuvo tiempo de hacerlo. Hombre, no es ninguna virguería, ya os lo diré yo, porque esto está realmente cortado directamente en Rotaflex y con cinta, tapado con cinta. No sé si lo podéis ver aquí, pero esto ahí está. Fijaros, esto, a ver, no me deja borrarla. Bueno, pues se ve que es clarísimamente cinta, y que por tanto lo hicieron de ultimísima hora. Pero en esta zona, que vamos a ver con un poco más de detalle, aquí lo veis, pues aquí en esta esquina de aquí lo que hicieron es pasar un tornillo, hacer un agujero y fijarla seguramente en algún punto de o fijación de algún intercooler o de alguna caja electrónica en la zona del chasis, algo que algunos equipos han dicho que era muy sospechoso. Aquí se ve bien la cinta que os decía, que han utilizado para tapar ese corte que se hizo. Este al menos de última hora, este ya no sé si por detrás está reforzado, pero obviamente tampoco se necesita ciencia aeroespacial para instalar un tensor de este tipo. Tampoco hace falta 3 semanas. Otra cosa es que quiera hacerse bien hecho, pero si hay que hacerlo de emergencia y es un suelo para tirar, como este que era de desarrollo, pues ¿qué queréis que os diga? Yo no lo vería ningún drama para hacerlo durante la noche o durante unas horas de jueves a viernes. Hay equipos que se han quejado, que dicen que podía estar preparado y que por tanto Mercedes sabía de esta norma antes que el resto de equipos. En fin, los equipos que siguen trabajando, por ejemplo, este es el caso de McLaren, que ha cambiado estratégicamente
el punto de fijación de este tirante. De aquí este es el original, este de aquí es el original, este es el que han montado esta semana con todo este cambio y que además les ha obligado también a hacer a agrandar este agujero, que es el que permite este tensor. Este rígido, algunos equipos lo tienen flexible, este rígido, por tanto, limita el recorrido en los dos sentidos, no solamente en extensión, sino también en compresión. Otra novedad que veíamos por parte de Ferrari era esta ala trasera, que es la que montó Charles Leclerc en carrera, no Carlos Sainz, que iba con más carga aerodinámica. Leclerc, que es la que tuvo que utilizar para remontar carreras, sabedor de que tenía muchas penalizaciones y por tanto tenía que remontar posiciones desde la parte posterior de la parrilla, y que montó esta ala, que veremos si es la que utilizan finalmente en el Gran Premio de Inglaterra, o veremos cuál es la configuración, pero es un ala que utilizó Charles Leclerc en la carrera en clasificación, obviamente, porque ya está en parque cerrado también en la carrera. Un detalle de Alpine, esta parrilla de sensores detrás del ala delantera, con estas probetas tan pequeñas para medir la presión en esta zona de la parte posterior del ala delantera, como este soporte que vi el miércoles del Alfa Tauri. Esta es la zona donde sale el escape del coche y que estaba sin esa pieza, y que por tanto, sin la pieza de carbono que lo cubre, nos permite ver este soporte realmente interesante, una obra de ingeniería espectacular. Me encanta la mecanización de todos estos elementos y me hacía mucha gracia poderosla enseñar. Pocas más novedades en Bakú. Sí, en las Fabric Elecciones, que estuvimos hablando de los frenos de Fórmula 1, de los frenos de Brembo. Fijaros el disco con todos estos agujeros para poder canalizar la refrigeración del interior hacia el exterior, siempre para mantener la temperatura del disco. También esta pinza con todas estas mecanizaciones, estos agujeros destinados a dos cosas: a rebajar el peso de la pieza, pero también a hacer que haya flujo de aire y pueda mantener la temperatura también, o bajar la temperatura de la pinza de freno, algo que es muy importante. Una pieza mecanizada de un solo bloque. Aquí hay más de 2 días de mecanización para poder hacer una pieza de este tipo realmente interesante. Estas pinzas que tiene Brembo en la Fórmula 1, y también estuvimos hablando de cómo era una pinza de freno por dentro. Todos sabíamos lo de los 6 pistones, los pistones, que si no, pues fijaros, corté uno directamente de por medio, una pinza cortada, para que pudiéramos ver cómo son los pistones. Aquí tenéis 1, 2, 3, los retenes, que son los que evitan que pase el líquido que está por esta zona hacia afuera, que pierdan, y estos muelles que van aquí en el interior para mantener la presión de las pastillas siempre con los discos. En definitiva, cosas que me gusta enseñaros, que Brembo nos dejó y que nos permite tener a mano para que podamos ver fantásticamente. Yo es que me quedo con esta foto para que veamos la mecanización y la espectacular que son todos estos trabajos que hacen en los equipos de Fórmula 1. Cualquier detalle cuenta, y mucho. También en los frenos, también en la refrigeración, algo que es muy importante en un circuito como el de Canadá, sin duda de los más duros a nivel de frenos. Espero que os haya gustado este vídeo con la pantalla interactiva de Rico. Si es así, le dais al like, os suscribís, vendrán más vídeos y nos vemos después de Silverstone. Que disfrutéis de la Fórmula 1.